Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Víctor Jiménez y esto es Escuela de Discipulado, módulo 2, Introducción a la Homilética. Esta primera clase vamos a tratar 6 puntos básicos. Número 1, la predicación significativa. Número 2, elementos indispensables para transmitir un mensaje con poder. Número 3, la estructura del sermón. Número 4, las características de la buena estructura. Número 5, la exposición del sermón. Y número 6, la apariencia personal. Hablando entonces del primer punto, la predicación significativa, es importante que todo predicador sepa que su predicación tiene que ser significativa. Cuando hablamos de ello nos referimos, número 1, que la predicación debe ser la solución a un problema. Número 2, la predicación debe ser la respuesta a una necesidad. Número 3, debe ser unir el ayer con el hoy. Número 4, debe ser adaptada y al nivel. Número 5, debe alcanzar al corazón. Así que definiendo de manera puntual cada uno de estos elementos mencionados en este primer punto, tenemos que la predicación significativa es la solución a un problema. El predicador tiene que saber que su auditorio, quien le está escuchando, quienes van a recibir el mensaje, están cargados de muchísimos problemas comunes en la sociedad de hoy. Y el predicador, al presentarse con la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, debería llevar un mensaje o debe llevar un mensaje que sea la respuesta a una necesidad y sea la solución a algún problema. La gente está cargada de problemas, la gente tiene muchísimas necesidades y va a la iglesia a encontrarse con Dios, a encontrar soluciones, a encontrar la respuesta a sus necesidades. En tercer caso, el predicador tiene que saber que su predicación es unir el ayer con el hoy. Va a encontrar entonces que la Biblia es el cofre donde él saca todos los tesoros, y al pasar a través del filtro de él como predicador, entonces lo que fue escrito siglos atrás, que aparece en el texto sagrado, al pasar por el predicador, él debe traerlo a la actualidad, haciendo aplicaciones prácticas a la vida del ser humano de hoy, de este tiempo, según las circunstancias, según el tiempo que se vive, según las prácticas, según la cultura. Así que el predicador debe hacer esa extrapolación al traer del ayer lo que está escrito y extrapolarlo al tiempo de hoy, de tal manera que se haga práctico al ciudadano, a la persona, al individuo que le está escuchando en este siglo XXI. Así que la predicación significativa también tiene ese elemento, une el ayer con el hoy. Otro de los elementos que dicen que una predicación es significativa es que ella está adaptada y al nivel. El predicador tiene que ser un estudiante de su auditorio, debe ser un investigador de su auditorio, debe conocerlo de tal manera que su mensaje esté adaptado a las personas que le están escuchando según el nivel que ellos posean. Si son niños, su predicación debe estar adaptada a ese nivel. Si son jóvenes, debería estar adaptada a ese nivel. Si son adultos, también debe estar adaptada a ese nivel. Y no solamente a las edades, sino también a sus niveles académicos como tales. En otro de los casos, la predicación significativa es aquella que alcanza el corazón, es aquel mensaje que está preparado en conexión con el Espíritu Santo y que ha sido extraído de la palabra de Dios donde hay poder. Entonces, en esa comunión que tiene el predicador, él se convierte en un instrumento en las manos de Dios para que el mensaje llegue con poder a aquel oyente que está presente. Así que una predicación debe ser significativa, es aquella que suple la necesidad, es aquella que es una solución al problema, es aquella que está adaptada y al nivel, es aquella que une el ayer con el hoy y es aquella que está dirigida exactamente por la gracia y el poder del Espíritu Santo al mismo corazón del oyente. En segundo lugar, hablando de homilética y predicación, debemos tener en cuenta los elementos que son indispensables para transmitir un mensaje con poder. Número 1, convicción acerca de Dios. El predicador debe tener una convicción profunda acerca de Dios. Un ejemplo bíblico de alguien que tenía una convicción profunda era precisamente Moisés.
Antes de aquel gran hallazgo que fue abrir el mar, un camino en seco en medio de dos paredes de agua, este hombre primeramente tuvo un encuentro con Dios. ¿Recuerdas aquel incidente en la zarza donde estuvo conversando y hablando con Dios? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, tierra santa es. Bueno, ese hombre estaba convencido de quién era Dios, lo conocía por experiencia propia. Por tanto, todas sus acciones posteriores mostraban esa experiencia y esa convicción que él tenía de Dios. Un predicador, a fin de que su mensaje sea poderoso y sea transmitido con poder, debe estar convencido acerca de Dios. Si él no lo está, sencillamente su forma de hablar, su forma de transmitir, su forma de presentar el mensaje lo van a delatar de que él no está convencido de quién es Dios. En segundo lugar, para transmitir un mensaje con poder, el predicador debe estar convencido acerca de la palabra de Dios, de que este sagrado libro es la palabra de Dios, de que en este sagrado libro hay poder. La Biblia es la única arma que al disparar no mata, sino que da vida. Ella es la medicina para la enfermedad. Si el predicador tiene esas fuertes convicciones de que la palabra de Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios, y que cuando él se presenta en el púlpito es un representante de Dios, y que a través de su voz la gente va a escuchar a Dios mismo, entonces él lo va a transmitir, él lo va a mostrar a través de su mensaje, con todos sus ademanes, con todo su mensaje, con todo su contenido. Así que a fin de transmitir un mensaje con poder, el predicador, número uno, debe tener una convicción acerca de Dios, y número dos, debe tener una convicción acerca de la Escritura. Si esto no sucede, sencillamente su presentación lo va a delatar como quien no está convencido de estos dos importantes elementos. Número tres, una buena estructura. ¿Qué conocemos como estructura? La estructura del sermón es el diseño, forma o bosquejo que le damos a la idea central. Son palabras bien estructuradas y palabras bien organizadas. La estructura o bosquejo consta de tres elementos fundamentales: la introducción, el cuerpo del sermón y la conclusión. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de una buena estructura? Una buena estructura tiene unidad de ideas. Es como una escalera. Cuando tú vas bajando o descendiendo por una escalera, pisas un escalón y luego desciendes el otro, y así sucesivamente. No hay pasos abruptos cuando desciendes un escalón hacia otro, sino que hay una armonía que casi automática, con movimientos automáticos se da. Así debe ser una buena estructura. Tiene coherencia de ideas. Además, tiene una idea central. Está dirigida a un foco principal. Es decir, una buena estructura no es otra cosa que la unificación de una serie de argumentos que están unidos de manera coherente y que desencadenan en el desarrollo o en la conclusión de una idea central. Es decir, los argumentos están uno sobre el otro, conectados de una manera armónica y coherente, que finalmente llevan a una idea central o a una tesis. Esa es otra característica muy, pero muy importante, fundamental, de una estructura correcta para un sermón. Otro elemento indispensable es que la estructura tenga un solo propósito. Es decir, supongamos que tú has concluido en esa argumentación de esa estructura una idea central como esta: Dios tiene que ser alabado por sus muchas misericordias. Esa es tu tesis a la cual has llegado después de una argumentación basada en la Escritura, y que en la exponencia del mensaje tú has llevado a toda la congregación a través del estudio y la investigación en ese tiempo, y que todos entonces pueden ver con claridad que esa es la idea central de esa porción bíblica que tú has escogido. Así que esa es la idea central. Ahora, el propósito, que también debe ser uno solo,
es aquel punto al cual tú quieres llevar a tus oyentes con la idea central que has desarrollado. Si la idea central es Dios debe ser alabado por sus muchas misericordias, entonces, ¿qué propósito tienes con esa idea? ¿Hacia dónde quieres y necesitas llevar a tus oyentes? Entonces tú podrías decir, bueno, esta idea central es propicia para usarla en algún congreso de música, por ejemplo, donde hay gente que está interesada a alabar a Dios. Y con esta idea, entonces tú le darías a tus oyentes las razones que ellos tienen para alabar a Dios, y es por sus muchas misericordias. Así que en el propósito tú podrías decir algo como esto: así que nosotros necesitamos alabar el nombre de Dios, porque Dios es magnífico en misericordia, porque su misericordia es inagotable, porque Él la ha mostrado en la cruz del Calvario, porque Él se ha vaciado por completo y su bendición, su misericordia, que es rica y abundante, nos ha anonadado a nosotros por completo. Por eso necesitamos alabarle en todo tiempo. Así que tienes la idea central, y entonces con esa idea central has cumplido un propósito. Estos dos elementos son fundamentales y son el núcleo principal que dicen a gritos que una estructura de un sermón está correctamente diseñada. Otra cosa importante de una buena estructura es que ella te permite estar dentro del tema. Cuando has diseñado una estructura, la tienes bosquejada, entonces ella te da un gran beneficio, y es que te permite estar dentro del tema. Otra de las cosas importantes es que tienes una ruta a seguir. Hay una columna vertebral que te permite con claridad saber paso a paso en el tiempo cómo conducirte en el tiempo. Y otras cosas importantes precisamente es esa que acabo de mencionar. El tiempo nos permite hacer uso correcto del tiempo determinado para la exponencia o exposición del sermón. Otro elemento importante, y arribamos ya al quinto, tiene que ver precisamente con la exposición del sermón. ¿Qué debe hacer entonces el predicador una vez que ya ha preparado su mensaje, una vez que ha tenido conexión con Dios, una vez que está convencido de quién es Dios, de que está convencido quién es su palabra o qué poder tiene su palabra, una vez que ha tenido en cuenta esos elementos indispensables, una vez que lo ha diseñado teniendo en cuenta que el sermón es la respuesta a una necesidad, que es la solución a un problema, que es adaptada y al nivel, y que es directo o debe ir directamente al corazón? Una vez que tiene todo esto, ¿cómo debe presentarlo finalmente? En el momento de la exposición del sermón debe tener en cuenta algunas cosas importantes. Número 1, el pasaje que ha seleccionado debe leerlo con el sentido que la misma Biblia le sugiere. Por ejemplo, si el pasaje que has escogido para la exposición de tu sermón es Mateo 14, 22 al 31, allí aparece el conocido incidente cuando Pedro camina sobre las aguas embravecidas del mar una vez que Jesús le invita a venir hacia él. Tú no puedes leer ese pasaje y respetando los signos de gramaticales que allí presenta el pasaje o la porción bíblica. Por ejemplo, tú no puedes decir, bueno, vamos a leerlo acá, por ejemplo, el versículo 22 al verso 31 dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedida las multitudes, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. No puedes leerlo así. El texto está diciendo que hay una tempestad, que hay una tormenta. Allí hay un sentido de angustia, allí hay un sentido de desesperación. Allí hay un clamor de auxilio. Ese es el contexto donde se está desarrollando este incidente, que ahora para ti es simplemente un texto escrito, pero en realidad estaba viviéndose una situación muy particular donde había una mezcla de emociones. Tu lectura debería revelar de alguna manera el sentir de lo que dice el texto bíblico que estaba pasando. Así que yo sugiero, aunque no lo haré quizás al nivel ideal, pero trataré de dar un ejemplo cómo podría hacerse. Mira lo siguiente, por ejemplo acá,
Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, corrió sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, darle el sentido al texto según la gramática lo sugiere. Ese es un elemento importantísimo en la exponencia del sermón. Otra de las cosas importantísimas es predique sin miedo. El miedo es importante que esté en nosotros para no depender de sí mismo, pero no debería mostrarse aunque tú lo sientas. Y hay un secreto para que esto suceda de esa manera. Y es la buena preparación. La buena preparación antes de la exposición del sermón te permitirá de alguna manera no revelar y no mostrar el miedo que sientes, que es bueno tenerlo, pero que no es bueno mostrarlo. El secreto para ese punto de equilibrio es la preparación previa. Otra de las cosas importantes tiene que ver precisamente con hacer énfasis. En algunos momentos cuando presentas el mensaje, cuando llegas, por ejemplo, a la idea central, deberíamos hacer un énfasis, y el énfasis se hace en algunos casos al aumentar la voz, al subir el volumen de voz. Entonces hacemos, o es una manera de hacer énfasis, y uno de los puntos recomendables en la oratoria sencillamente es cuando llegamos, por ejemplo, a la idea central. Otra de las cosas importantes es hacer pausas. Digamos que estás hablando de la segunda venida de Jesús y tú dices entonces, y la Escritura menciona que el Señor vendrá con sus poderosos ángeles acompañándolos en ese momento. Y habrá entonces un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como nunca antes hubo. Y entonces el Señor abrirá el libro de la vida y comenzará a llamar a todos los que aparezcan allí con su dulce y tronante voz. Y muchos de ellos estarán entonces varios metros bajo tierra en ese momento. Pero a la obediencia de la poderosa palabra de Jesús, ellos se levantarán en gloria en ese momento y escucharán la voz de Jesús cuando les diga, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Qué momento extraordinario. Es la gloria del cristiano, la recompensa que nos espera. Nota tú la importancia, inclusive de la rapidez de la voz, de las pausas y de los énfasis en la exposición del sermón. Otra de las cosas importantísimas tiene que ver con el contacto visual. Es muy distinto el efecto que tiene cuando tú hablas y miras hacia arriba o miras hacia los lados, que al momento cuando mientras hablas miras directamente a la persona. Esto se llama contacto visual. Mira lo que puede suceder. Una vez que Jesucristo entonces venga y levante de entre los muertos a los que creyeron en Él, y entonces, como dice el apóstol Pablo, que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y el libro del profeta Isaías dice que entonces los redimidos levantarán sus brazos hacia arriba y dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que mi querido hermano, esta es la esperanza bendita. Esto es lo que Jesucristo le ha prometido al cristiano. Vale la pena ser un cristiano. Es muy diferente a que tú le digas, vale la pena ser un cristiano. Jesucristo viene por segunda vez, así lo prometió. Es muy distinto. Contacto visual, énfasis en la voz, rapidez de la voz en algún momento, ademanes adecuados, etcétera, etcétera. Todos los elementos importantes en la exposición del sermón. Así que haga énfasis, haga las pausas necesarias, tenga contacto visual, las expresiones faciales y los ademanes. Un elemento más que quiero agregar rápidamente acá. Si tú estuvieses predicando, por ejemplo, de Jonás y dices que Dios envió a Jonás a Nínive, pero él se fue a Tarsis,
Es diferente que tú digas, mira, Dios mandó a Jonás a Nínive y él se fue a Tarsis, a que tú digas, Dios entonces envió a Jonás a Nínive, pero él se fue a Tarsis. Fue un acto de rebeldía y por consecuencia entonces Dios envió una gran tempestad. Los marineros echaron suertes, determinaron que era a causa de Jonás y entonces lo lanzaron al embravecido mar y vino un gran pez y entonces lo tragó y se lo llevó a lo profundo de la mar. Ve lo importante de los ademanes en este caso. Muy distinto que tú digas, y vino entonces Jonás, se fue a Tarsis, Dios le había dicho que se fuese a Nínive, vino una tempestad, se lo tragó un pez, se lo llevó al profundo de la mar. Mira todo lo que se pierde cuando no hacemos uso de todos estos recursos, los ademanes, el contacto visual, el énfasis de la voz, las pausas, etc. Y por último, entonces, importante para un predicador, la apariencia personal, su vestimenta. Habla por sí sola antes de que éste emita la primera palabra. Así que de esta manera simplemente hemos hecho una introducción a la homilética, brindándote algunos consejos prácticos que a lo largo de este módulo vamos a desarrollar de manera más detallada en cada una de las clases. Así que Dios te bendiga, el Señor te guarde y haga de ti un gran predicador con lengua de fuego. Dios te bendiga.